Bienvenidos a una de las crónicas más oscuras y mejor guardadas de la historia del espectáculo mexicano. Todos crecimos con una imagen, un hombre de bermudas, voz chillona y una sonrisa que parecía incapaz de albergar un secreto. El amigo de todos los niños, el hombre que durante casi medio siglo fue el centro de los domingos familiares. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que detrás de esa escenografía de colores y juegos de catafixia se escondía una realidad de deudas de juego, amenazas de muerte y una traición tan profunda que involucró la entrega de una mujer? Hoy vamos a desenterrar la historia de Ángela Castani, una actriz cuya belleza y clase la llevaron a la cima del cine junto a figuras como Cantinflas, pero cuyo destino quedó sellado en una mesa de póker clandestina. Esta no es solo una historia de infidelidad, es la historia de un intercambio humano en el México de los años 70, donde el hombre más poderoso de la televisión tuvo que ceder lo más sagrado al hombre más temido de la policía, Arturo el Negro Durazo. Prepárense porque vamos a entrar en los pasillos de Los Pinos, en las mansiones de la policía y en los camerinos de Televisa para entender cómo se vendió una vida para salvar una carrera. Sin más, ¡comenzamos! Para entender cómo llegamos a este punto, debemos conocer al hombre real del personaje. Javier López no era un niño, era un hombre de negocios, un visionario de la televisión, pero también un hombre con una debilidad que lo consumía: el juego. Mientras que en la pantalla era el ejemplo de honestidad, en su vida privada Javier frecuentaba los casinos más exclusivos, prohibidos y peligrosos de la Ciudad de México. En aquella época, el juego en México operaba en una zona gris de ilegalidad protegida. Javier no solo apostaba dinero, apostaba su estatus. Se dice que las deudas empezaron a acumularse de manera alarmante. No hablamos de unos cuantos pesos, hablamos de fortunas enteras perdidas en una sola noche de mala racha. Los acreedores de Javier no eran bancos, eran hombres vinculados al AMPA y a la estructura del poder político. Cuando los cobradores empezaron a merodear los foros de grabación, el pánico se instaló en el corazón del actor. Sabía que un escándalo de esa magnitud no solo terminaría con su programa, sino con su imagen de santo nacional. En medio de este caos emocional estaba Ángela Castani. Ella era la personificación de la elegancia, de origen cubano-español. Ángela trabajó en México y era una sofisticación que el cine de la época necesitaba. Su participación en Por mis pistolas, junto a Mario Moreno Cantinflas, la consolidó como una de las actrices más deseadas y respetadas. Javier y Ángela formaban la pareja perfecta ante la prensa, pero en la intimidad, Ángela empezó a notar la transformación de su esposo, las llamadas a deshoras, las visitas de hombres de aspecto rudo a su casa y la tensión constante de Javier. Ella no sabía que su esposo ya había empezado a buscar una salida desesperada y que esa salida tenía nombre y apellido: Arturo Durazo Moreno, el Negro. El Negro Durazo no era solo el jefe de la policía, era el dueño de la ciudad. Su poder era absoluto y su crueldad legendaria. Durazo tenía una obsesión particular: el mundo del espectáculo. Le gustaba rodearse de actores, pero sobre todo, le gustaba poseer a las mujeres más bellas de la pantalla. Para él, una actriz no era una persona, era un trofeo que demostraba su dominio sobre el sistema. Cuando Durazo se enteró de las deudas
impagables de Chabelo. No vio un problema, vio una oportunidad. Él tenía el poder para hacer desaparecer cualquier deuda, para silenciar a cualquier acreedor y para garantizar que la carrera de Javier López siguiera intacta por décadas. Pero el negro no hacía favores gratis. El pago que exigió fue el más alto que un hombre puede ofrecer. Se cuenta que la reunión definitiva ocurrió bajo el amparo de la impunidad que brindaba Durazo. Javier, acorralado y temiendo por su integridad física, aceptó el trato. La protección del general a cambio de facilitar el acceso a su esposa. Cabe mencionar que para entonces ya esta actriz no vivía con él. De hecho, Chabelo tenía a otra persona. Sin embargo, oficialmente seguía siendo su esposa. A partir de ese momento, la vida de Ángela Castani se convirtió en un infierno de seda. Comenzaron las invitaciones forzadas, fiestas en las mansiones de Durazo donde Ángela era obligada a asistir muchas veces escoltada por los propios agentes de la policía secreta que servían a Durazo. Javier, en un acto de cobardía que lo perseguiría siempre, se hacía a un lado, permitiendo que el jefe de la policía cortejara, presionara y finalmente tomara lo que consideraba su pago. La protección de Durazo fue efectiva. Los cobradores de Javier dejaron de llamar, sus finanzas se estabilizaron y su lugar en la televisión se volvió intocable. Pero el precio fue la destrucción del alma de Ángela. Ángela Castani se encontró viviendo una doble vida insoportable. Por un lado, debía mantener la fachada de una mujer feliz. Por el otro, era el objeto del deseo y la propiedad de facto de un hombre que gobernaba en los miedos. Se dice que Durazo la exhibía en sus reuniones privadas como una medalla más en su uniforme, mientras Javier López guardaba un silencio cómplice que mataba a Ángela un poco cada día. Se sabe que Durazo esa técnica no nada más la aplicó con Chabelo, la aplicó con la mamá de Luis Miguel, la aplicó con algunas otras actrices que las convirtió en personas que formaban parte de un harem. La relación no pudo sostenerse bajo el peso de tanta infamia. La dignidad de Ángela, aunque herida, fue lo que finalmente la llevó a romper con un círculo de perversión. Ángela se alejó de Javier, cargando con el secreto de haber sido la moneda de cambio que salvó el impacto de Chabelo. Cuando Durazo cayó y fue encarcelado años después, muchas de estas historias empezaron a filtrarse por las grietas del sistema. Ángela Castani reconstruyó su vida, regresando a sus raíces y alejándose de la toxicidad de aquel México de los generales. Javier López, por su parte, continuó su ascenso hasta convertirse en una leyenda intocable, pero en los pasillos de la vieja Televisa, el susurro siempre permaneció. El Domingo de los Niños se mantenía en pie gracias a una deuda pagada con el honor de una mujer. Esta es la historia de cómo la ambición y el miedo pueden transformar a un ídolo en villano, y de cómo una mujer de la época tuvo que pagar el precio más alto por los errores de un hombre que el mundo llamó amigo. Y como mencionamos, el negro Durazo también había practicado esas técnicas con otras actrices, haciéndolas padecer un verdadero infierno. Muchas gracias y hasta la próxima.